comenzamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Osvaldo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Qué contás de lindo, che? Hola Ramiro, ¿cómo te va? ¿Cómo está todo? Bueno, acá en la Argentina está muy convulsionada. Claro, me imagino. Claro, pero ¿por qué está convulsionada? No. Por las noticias futbolísticas. Sí. De todas maneras, este mismo periodo de tiempo implicó también noticias de variopintas, ¿no? No solamente futbolísticas. Vamos a seguir hablando un poquito de esta cuestión geopolítica que se está desarrollando en el mundo, porque hay algunos cortocircuitos entre Estados Unidos y los países europeos. Lógicamente que todas esas cosas se van a desarrollar de alguna manera también en Cuba, ¿no, Osvaldo? Y vos fíjate la batalla que se ha dado en Cuba a través de lo que es un cable para que tenga internet. Cuba tiene un internet, un servicio de internet muy inestable. El único cable que tiene se lo tendió Hugo Chávez hace mucho tiempo atrás. Imagínate que la capacidad no era la misma y ahora Estados Unidos le había prometido que iba a tenderle un cable. Pero ¿qué pasó? A partir del 10 días atrás más o menos. El Departamento de Justicia se opuso, de los Estados Unidos, se opuso. ¿Por qué? Porque dice que eran cuestiones muy delicadas y que posiblemente podía ser que eso significara algunos problemas de seguridad para los Estados Unidos. Entonces, nada de Internet para Cuba. Pero salió Francia ahora, ¿no, Osvaldo? Parecería el Departamento de la Injusticia, diríamos, de Estados Unidos, que tiene esas posiciones, ¿no? De justicia. Lo que pasa es que no nos olvidemos que el Departamento de Justicia en Estados Unidos es una cuestión bastante interesante. Todo el lawfare en Argentina, en Brasil, en Latinoamérica se dio a través del Departamento de Justicia, ¿no? Se tiene una actuación muy internacional para mi gusto, ¿no? Pero bueno, ahora la empresa de telecomunicaciones de Cuba informó que el miércoles pasado que se hizo un acuerdo con la empresa francesa Orange Sociedad Anónima para justamente ampliar y diversificar las capacidades internacionales mediante el despliegue de un cable submarino desde la isla de Martinica, que le pertenece a Francia, ¿no? Y la provincia de... Colonia francesa, va a decir. Claro, una colonia. Uh-huh. O es colonia francesa, por lo menos, ¿no? Pero mira vos, o sea, ahora viene Francia diciendo, bueno, el cable te lo tendemos nosotros, más allá de lo que digan los Estados Unidos, medio como que es, de alguna manera, hacerle frente, ¿no, Osvaldo? Sí, o sea, en una lógica real de que si es negocio, no sé, no tengo por qué guiarme por lo que es negocio para vos, por lo mismo que vos decías que se quejaban los alemanes y franceses sobre la presión que hacía Estados Unidos en la guerra de Rusia contra Ucrania para que le compren el gas y el petróleo a ellos, ¿no? Entonces, siempre, todas las ganás vos, de acá no, nosotros participar de este tipo de negocio que indudablemente va a tener una ventaja aparte para Cuba que va a permitir que se pueda integrar un poco más al mundo en lo que en la actualidad es la unión que tenemos todos con el mundo. Este mismo programa nace gracias, se puede producir y hacer y diversificar gracias al Internet, ¿no? Y a los cables submarinos que tiene Argentina y Brasil. Sí, pero a mí me parece que hay un cambio de época, porque vos fíjate que hasta hace unos años atrás Francia estaba, digamos, bueno, Europa en realidad, ¿no? Muchos dicen que es el Estado 51 de los Estados Unidos porque no tienen política internacional, lo único que hacen es lo que les dice Estados Unidos. El Banco Paribas, el principal banco francés, pagó 1.900 millones de dólares a Estados Unidos de multa por justamente no cumplir las sanciones contra Cuba. Y ahora esta empresa Orange, Sociedad Anónima, va a darle conectividad a los cubanos en contra de lo que dice Estados Unidos. Me parece que hay una especie de cambio de política de algunos países de Europa, por lo menos, ¿no, Osvaldo? Sí, o de los países que tradicionalmente tuvieron una política más independiente que otros, ¿no? Francia siempre es un país que tiene un exacerbado nacionalismo, diríamos, entonces ellos siempre, su política es bastante... actúan de acuerdo a lo que le parece que es mejor para Francia.
sin pensar si es bueno para uno u otro país, ¿no? Eso siempre fue una constante que tiene la política francesa y que ahora evidencia una cosa, lo que hablábamos siempre, que parece que Estados Unidos ya no es la hegemonía del mundo que se veía antes, ¿no? Ahora parece que están compitiendo otros sectores de poder, otros factores de poder internacional, y Francia parece que lo advirtió. Sí, no nos olvidemos también la mala jugada que le hizo Estados Unidos a Francia, ¿no? Que Francia tenía un contrato, estaba todo firmado, estaban empezando la construcción de submarinos para Australia. Y claro, y Estados Unidos y Gran Bretaña le rompieron el negocio prometiéndole submarinos nucleares a Australia. Y con lo cual Australia termina rompiendo ese negocio con Francia. No le fue muy grato a Francia perder ese negocio porque eran miles de millones de dólares, ¿no? Y está bien que sea eso, Osvaldo, está bien, porque la mejor época de Cuba fue cuando hubo inversiones de España y de Francia, principalmente en materia hotelera, pero no solamente materia hotelera, sino en otros aspectos, y las inversiones que se hacen son muy necesarias, y después vino toda esta sanciones norteamericanas que terminaron perjudicando no solamente a Cuba, sino también a estos países europeos que quieren invertir en Cuba. O sea, es interesante esto, ¿no? Porque las sanciones no perjudican solamente a Cuba, perjudican a mucha gente, a muchos otros players, muchos otros que quieren hacer negocios con Cuba y que no pueden, ¿no? Empresas de Panamá, empresas de todos lados. Sí. Pues yo creo que están advirtiendo que no se van a dejar que Estados Unidos le marque la política. Y si hacen eso es porque suponen que Estados Unidos ya no está manejando la política internacional. Creería yo, ¿no? Una opinión personal, ¿no? Que como que ellos ya están percibiendo que tiene que enfrentarse a centros de poder, digamos, no sé, llamemos imperio, pero centros de poder que son muy determinantes, ¿no? Como es el caso de China, como hablamos siempre. Vamos a otra noticia, Osvaldo, a una noticia positiva, vamos a una noticia buena. Tiene que ver con esta joven homoafectiva, Iggy, que fue presa porque en defensa propia asesinó a una de las personas cuando la estaban violando en manada, la estaban violando para que aprenda a ser mujer, ¿no? Y ahora la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires confirmó la absolución de Iggy. Es interesante eso, ¿no? Porque, como dice la sentencia, se trataba de un ataque grupal intolerable y repudiable por cuestión de odio por preferencias sexuales. Acá en Brasil ha ocurrido mucho eso. Patotas de machones atacan a jóvenes homoafectivas para que aprendan a ser mujeres, ¿viste? Qué locura es esto. Un poco lo que decía el discurso de Bolsonaro, si un hijo homosexual es porque no le pegaron una buena paliza de joven. O sea, esa cuestión de la violencia, como ver esas cuestiones de género, mezclar, son dos cosas que no se mezclan, ¿no, Osvaldo? Sí, Ramiro, ¿no? Y a veces yo lo veo, o sea, cómo influyó los 4 años de Bolsonaro en este tipo de posiciones en Brasil y lo que podría pasar acá en la Argentina cuando vos escuchás un candidato también libertario, el mismo que hablaba antes, que decía que una de las primeras medidas que va a poner va a ser disolver el Ministerio de la Mujer. Claro, ¿no? Claro. O sea, sí. Que se suma a otro ministerio, o sea, que realmente cuando si es tan difícil, cuando hay una política de Estado, con la ley Micaela acá en la Argentina, con una serie de leyes que favorecen este tipo de situaciones, favorecen, digamos, combatir este tipo de situaciones, ¿qué pasaría cuando desde el Poder Central esto se deja librado al mercado? Porque en definitiva, para este sector todo lo resuelve el mercado, ¿no? ¿Qué pasaría con este tipo de opiniones si la sentencia de Iggy, no esta de la Cámara de Casación, no esta sentencia, sino la de la primera instancia? Bueno, la Cámara de Casación, Osvaldo, consideró que la fiscal Liliana Tricarico, vamos a ponerlo bien claro, que fue una fiscal la que instruyó esta causa, seleccionó algunas pruebas de manera sesgada y no valoró el conjunto. Es lo que nosotros siempre decimos, hay que ver la obra entera, no la fotografía, sino la película, el contexto en el cual se produjeron estas cosas. Aquí la Cámara dice que la fiscal tomó solamente las pruebas que le servían para la condenación de Iggy y que estaban basadas en testimonios incongruentes
y en un testigo que relató una mecánica que supuestamente, según la cámara, todo esto, sería imposible para una persona de 1,5 metros de estatura como es Iggy, ¿no? Y bueno, todas estas pruebas, excepto los testimonios verbales que eligió la fiscal, afirmaban lo que declaró inicialmente Iggy, ¿no? Que un conjunto de hombres, familiares de las amigas que había pasado a visitar el Día de la Madre de 2016, esta chica Iggy, la rodearon, la molieron a patadas, mientras su cuerpo se hacía una bolita para defenderse contra un alambrado, y escuchaba que gritaban eso, palo, 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 y el individuo al que tuvo que matar para defenderse se le iba encima y le decía, te voy a hacer mujer, y otras cosas más, ¿no? O sea, aparte de la cobardía, ¿no, Osvaldo? Sí, manada, realmente todo mal, pero bueno, eso a veces, viste, te da un poco de temor pensar los criterios que se podrían imponer en la Argentina, digo en la Argentina, pero puede ser en cualquier país, porque el ejemplo de Brasil es válido, y el de otro tipo o algunos países europeos también tienen la misma posición, ¿no? De los que son más sobre la homosexualidad y todo eso, qué sé yo. Sí, hay un caso muy famoso también que conmocionó a la opinión pública en España, el caso también de una violación en manada y que terminan con las penas mínimas las personas. En España hay un gran tema. Un día vamos a ver si podemos traer a alguien que nos pueda hablar bien de ese tema, porque han hecho supuestamente una unificación entre dos delitos, y ahora lo convirtieron en uno, porque se aplicaba siempre el delito de menos pena, y nunca se aplicaba el delito de más pena. Creo que era uno es agresión sexual y el otro es importunación sexual, creo que es así. Delitos de abuso sexual y de agresión sexual. Entonces nadie colocaba el de agresión sexual porque era el delito más grave. Entonces hicieron un delito solo, viste, que todo es agresión sexual. Pero pusieron el mínimo de la pena del anterior y el máximo de la pena de este. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Sí, aplican este delito que es el mayor, pero con la pena menor. O sea, sí, por eso, o sea, hay cosas que cambiar, ¿no? Evidentemente. De hecho, la Corte Argentina ya no tiene mujeres, por ejemplo, aparte de tener pocos jueces y de tener fallos siempre discutidos, no tiene mujeres. Bueno, pero fíjate vos qué interesante, porque por ahí no es la cuestión de que sean mujeres, como dice el juez Zaffaroni, sino que tengan perspectiva de género, porque en este caso la que hizo eso fue una fiscal, ¿no? Sí, por supuesto, Ramiro, eso es indudable, que no basta con que sean mujeres para que hay mujeres que su comportamiento es más chirulo, diríamos acá, ¿no? En la Argentina, que más se utiliza en la actualidad que el de muchos hombres, ¿no? Es real, sí. Pero aunque sea, daría la formalidad de que pueda haber una visión distinta. Bueno, vamos a escuchar Alimaña y Siglos, el tema Siglos de Rondar. Vamos. Dejando la inmensidad, buscando la prueba, sigo forjando el andar, inundado en niebla de nunca acabar. Mirándose en la luz que destella
amor que ronda en silencio su triste sol que lúgubre reinó. Bueno, Osvaldo, vamos a pasar a hablar un poco de esta, ya que estábamos hablando de esta justicia que no es justa, de esta legalidad paralela, ¿no? Como una realidad paralela que ha ocurrido aquí en Argentina y ahora en Perú, ¿no? Tanto contra Cristina Kirchner y contra Pedro Castillo. Podemos comenzar con Pedro Castillo, ¿qué te parece? Dale. Pedro Castillo, el presidente de Perú, nosotros ya lo habíamos dicho antes, hace 15 meses que es presidente y viene siendo hostigado desde que empezó por la derecha, igualito que le hicieron aquí a Dilma Rousseff. Mal terminaron las elecciones, estaban denunciando fraude a la oposición para quitarle legitimidad, y de ahí en más comenzaron a hacerle lo que se llaman los juicios de vacancia, que sería una especie de destitución express, ¿no? Por, causales que son muy subjetivas, la inhabilidad moral permanente. Es muy parecido a lo que se da en los sistemas parlamentarios en Europa, el voto de desconfianza, ponele, O sea, esta constitución que ha dejado Fujimori, que mezcla estas cuestiones de parlamentarismo con presidencialismo, donde el presidente puede disolver el Congreso después de tres votaciones, o por lo menos de 3 tentativas de derrocarlo, pues él puede disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones. Y acá viene una cuestión que es totalmente legal, que es, Castillo, el día jueves, declara el cierre del Congreso, que se iba a llamar a nuevas elecciones, el toque de queda por creo que algunas horas, y un estado de excepción, y que le iba a gobernar por decretos leyes. Tenía facultades, algunos dicen que sí, porque ya el Congreso había tenido las 3 iniciativas de destituirlo, de vacarlo, han inventado un verbo los peruanos, el vacar, de vacarlo, o sea, de darle esta moción de vacancia, de destituirlo, pero después dice, no, pero no porque no lo hemos votado. Entonces no valía ninguna, dice, el Congreso se defiende, No, nosotros no votamos ninguna, entonces no hubo 3. Bueno, no votaron porque no tenían la mayoría, O sea, pues fíjate que la cuestión acá, Leguleya, no explica nada. Lo que explica muy bien es todo ver el contexto, por eso hacía poco referencia a eso en el caso de Iggy, ¿no? Porque ahí la terminan eligiendo como presidenta a la señora Dina Boluarte, ¿no? La vicepresidenta, claro, que estaba en un proceso de corrupción, porque ella como vicepresidenta no había renunciado a ser presidenta de un club, que ella era presidenta de un club, entonces supuestamente como estaría ocupando las 2 funciones, tenía un proceso también de destitución, también de vacancia. Pero aquí, Osvaldo, que 48 horas antes se cae ese proceso. 48 horas antes de que lo destituyeran a Castillo, ¿no? Porque el Congreso reacciona. Castillo disuelve el Congreso y el Congreso disuelto. No reconocemos la disolución de Castillo y derrocamos a Castillo, lo declaramos vacante, va preso Castillo por rebelión y por alteración del orden público y por formación de asociación ilícita. Claro, no puede faltar la asociación ilícita, ¿no? Donde participa la hija, la esposa y la cuñada, toda la familia, la familia es la asociación ilícita, muy parecido con lo que quisieron hacer con Cristina Kirchner, muy parecido con lo que intentaron hacer con Lula da Silva. O sea, es el mismo guión, es el mismo guión. ¿Hizo bien Castillo? ¿Hizo mal Castillo? No sé, pero vamos a escuchar, Osvaldo, ¿qué te parece? Dos personas. Una de ellas es una militante que estaba en las calles pidiendo que lo restituyeran a Castillo, porque hay gente en la calle, hay mucha represión, las cosas no están tranquilas. Pero vamos a escuchar lo que dice esta militante porque me parece que es muy claro, Osvaldo. Un golpe de Estado parlamentario avalado por las Fuerzas Armadas y hoy día estamos todos movilizados, no reconocemos un gobierno de facto, usurpador, a un Congreso golpista, no vamos a dejar que nos gobiernen los que no ganaron en las urnas, no nos representan, nos declaramos en insurgencia hasta que se restituya el orden democrático. El presidente Pedro Castillo, mal que bien, ha sido representante de los peruanos, no vamos a permitir que lo sigan humillando, está preso por el delito de rebelión, señores, lo que van a ver ahora a partir del golpe de Estado, nos meterán presos a todos entonces.
Entonces, no se van a salir con la suya. La lucha continúa. Mañana están viniendo las regiones y aquí nadie se va a su casa hasta que se restituya el orden del país. Y justamente queremos la liberación del presidente Pedro Castillo. Él es un preso político y queremos que ese Congreso se vaya a su casa y se convoque a la Asamblea Constituyente tal y cual lo mencionó el presidente en su mensaje a la nación. Estamos en pie de lucha y aquí nadie se rinde, carajo. Yo te digo la verdad, cuando uno ve las cosas así, ¿no? De que Castillo decreta la disolución del Congreso, de que va a gobernar con decretos leyes y que decreta el estado de excepción, a mí, viste, me asustó un poco, pero usé la fórmula jaurechiana, a ver qué opina Clarín para pensar lo contrario. Cuando vi que Clarín estaba diciendo, hablando de esta disolución, como comparándolo con el autogolpe de Fujimori de 1992, dije, entonces no está, Castillo no es tan malo, ¿viste? Si Clarín lo ataca de esa forma, ¿viste? Clarín lo ataca inclusive comparándolo con el padre de la candidata que apoyó hasta hace un año, ¿viste? O sea, vos encontramos esas contradicciones. Nada dice de Vizcarra, que hizo lo mismo, por ejemplo, que también disolvió el Congreso. El Congreso. Claro, porque se puede hacer ese tipo de cosas, una medida extrema, no es una cosa que vamos a hacer todos los días se disuelve el Congreso, pero es una facultad extraordinaria que tienen los presidentes ante determinadas circunstancias extraordinarias, ¿no, Osvaldo? Sí, de todas maneras, los sistemas parlamentarios nunca terminan con la detención del que termina destituido, ¿no? Los sistemas parlamentarios, digamos, acá como hay un uso exagerado de la medida, porque no lo acepta el Congreso, lo destituye y lo ponen preso. Además. Y lo peor es que parecería que la ideóloga, la que craneó todo este movimiento, parecería que fuera el Keiko Fujimori, ¿no? La derrotada en las elecciones. Mirá, a mí me llamó mucho la atención, la segunda cosa que me llamó la atención, que apenas asumió Dina Boluarte, ya Keiko Fujimori salió a respaldarla, a decirle, bueno, tiene nuestro respaldo porque hay que pacificar el país, y toda esa serie de cositas que sabemos que son de cajón, ¿viste? Que son las fórmulas, ¿viste? Yo dije, esto me suena mal. Yo no tengo la respuesta, lógicamente, el que está buscando una posición cierta en este programa no la va a encontrar porque los hechos se están desarrollando. Hay muchas versiones, hay muchísimas versiones. ¿Qué es lo que ocurre realmente? Va a ser muy difícil de saberlo. Pero te propongo que escuchémoslo a Manuel López Obrador, porque él también tuvo alguna participación, porque Pedro Castillo le pidió asilo político y lo detuvieron. Parece que, según dice López Obrador, según lo que insinúa, ahora lo vamos a escuchar, parecería que a Pedro Castillo le tenían intervenido el teléfono porque lo terminaron interceptando en 2 calles de Lima, en las calles Garcilaso de la Vega y España, en esa esquina, camino a la embajada. Y él se había dado la orden de que sí, de que le dieran asilo político, y López Obrador todavía sigue trabajando sobre el asilo político ya concedido, claro, lo hace ahora en off, ¿no? Pero sigue trabajando. Escuchémoslo, ¿qué te parece, Osvaldo? A ver, dale. Entonces habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé y le dije que hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada, con policías y también con ciudadanos. Rodearon la embajada y él ya creo que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron. ¿Viste cómo fue todo tan vertiginoso, Osvaldo? Estamos hablando de un proceso de 2 horas, desde que Pedro Castillo da ese comunicado a la nación de una forma muy, pero muy
nerviosa, se lo ve temblando, fue una medida fácil. Hay teoría de la conspiración, el abogado dice que lo drogaron, otro decía que esa declaración se le hicieron decir a punta de pistola. Por eso digo, hay muchas cosas que están corriendo por los pasillos y claro que nosotros no podemos tener seguridad de absolutamente nada. También no vamos mostramos cómo está este clima, cómo está esta cuestión. Y es triste, ¿no, Osvaldo? Es triste porque en Perú ya son 6 presidentes en 5 años, uno que está suicidado, ¿no? La Lava Jato, que inclusive en Perú se llama Lava Jato, como en Brasil, ¿viste? Los jueces operando al poder político, el establishment económico asediando a un presidente diferente, porque Pedro Castillo es un presidente diferente, es un maestro, vino de la zona rural, de alguna manera viene sin partido político, viene con la credibilidad nada más, con una nueva forma de comunicación, ha cometido errores, posiblemente haya hecho malas alianzas, hay muchas cosas que podemos decir, pero no podemos dejar de reconocer de que era un presidente elegido democráticamente y esto continúa siendo una tentativa contra el orden democrático de Perú. Y yo no puedo olvidarme de Zelaya en Honduras, ¿no? Que vino después el efecto dominó. Zelaya, Lugo, Dilma, ¿no? O sea, nadie puede estar nunca y en ningún caso de acuerdo con el derrocamiento de un presidente constitucional, y que también otro de los factores que tuvo este derrocamiento es que él nunca acordó con los sectores concentrados financieros y económicos de Perú, ¿no? Lo cual le valió estar muy débil políticamente, y creo también que jugó algo de su impericia política en este movimiento, porque intenta hacer una disolución del Congreso, como ya se había hecho anteriormente en Perú, como bien vos explicaste, Ramiro, tan claramente, para que sepan que sí, que realmente que es una cosa que es factible, pero quizás lo que falló también es, primero, por suerte, su no alianza con los factores económicos y financieros, pero por otro lado, también no hacer acuerdos políticos o no buscar de alguna manera un acuerdo político para poder hacer eso, porque todo lo que lo hicieron con un acuerdo político, no lo hicieron solamente con la buena intención. Y de hecho la gente se está movilizando, creo, todavía en Perú, como bien contaba, y está viniendo gente. O sea, el apoyo de Castillo lo tenía en los sectores más humildes, en la barriada, en las zonas alejadas de Lima, no en los sectores concentrados económicamente. Entonces, lo que pasa es que creo que hubiese necesitado querer un poco más de construcción, no querer hacerlo entre gallo y medianoche. Una opinión, de total desconocimiento de la realidad peruana, más que lo que hablamos nosotros, Ramiro. Mira, yo escuchando algunos y más por el respeto que le tengo a los peruanos, porque siempre nos respetan. Mira, yo escuchando a algunos analistas, creo que apuntan que una de las grandes equivocaciones por ahí de Pedro Castillo es haber querido acordar con la superestructura política y no haber invocado las bases, que son las que lo eligieron. O sea, hubo por ahí muchos acuerdos con sectores de la derecha, pensando que sectores de la derecha le darían aliento, le darían respiro y lo dejarían hacer alguito de lo que él quería hacer, pero ha tocado algunos intereses bastante duros, ¿no? Por ejemplo, ha conseguido que el precio de la gasolina y el precio del gas bajaran y ya había mandado una propuesta de reforma tributaria. Y viste, cuando le tocas el bolsillo es complicado, ¿no? Sí, Bueno, ¿cuándo les toca? Claro. Entonces, posiblemente mucha gente dice que se tiró al vacío, que hizo una fuga hacia adelante. Pero yo no sé, porque vos fíjate que no es únicamente el caso de Castillo. Si yo veo el caso de Castillo y lo que ocurrió ahora, bueno, pero, y todos los presidentes anteriores, y Kuczynski, y Alan García, que se suicidó, y Vizcarra, y todos los otros anteriores. Es un sistema que se hace, parece que ingobernable. Y vos viste que habíamos leído nosotros la semana pasada la carta de los altos comisionados de la OEA pidiendo que por favor se respete un poco, que se diera una tregua, que el pueblo estaba delante de todos los problemas internos que había, de esta polarización extrema que no dejaba gobernar.
Y bueno, ahora sale Almagro diciendo que bueno, Castillo no cumplió con lo que decía la OEA, pero lo disolvió el Congreso una hora antes de que el Congreso votara la destitución que la aprobó. Algunos dicen, y ahí estamos dentro del dime y direte, que el Congreso no tendría los 87 votos para destituirlo, para vacarlo, para decretar la vacancia, como se dice en Perú, pero que la decisión de Castillo y aceleró todo esto, y entonces en lugar de 87, Castillo tuvo 101 votos en contra, 101 votos por la vacancia. Y ahí nomás, inmediatamente viene esta señora Dina Boluarte hablando, de una cuestión social y que iba a gobernar hasta el 2016. Pero yo no sé si la derecha lo va a querer que gobierne hasta el 2026. Porque están queriendo de alguna manera, que sea elecciones antes, ¿no? Viene y jura rápidamente, y ya ahí va preso prácticamente Castillo. Pero que escuchemos a los que dicen los ronderos campesinos, Osvaldo. A ver, vamos. Asunción al poder, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú se presenta ante la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente. 1. Antes que asumiera el gobierno el profesor Pedro Castillo, la derecha fujimorista más reaccionaria del país cerraron filas con argumentos de un fraude electoral. Intentaron desconocer el triunfo del profesor Pedro Castillo. 2. Fueron más de 15 meses de obstrucción y boicot permanente de los grupos de poder golpista del país al gobierno del profesor Pedro Castillo. Esas fuerzas oscuras de las élites de poder económico en la sombra, en una maniobra muy planificada, han hecho que la señora Dina Boluarte asuma la presidencia. Ahora la derecha aparece como la salvadora del país, como democrática, y ahora inicia una repartija del poder entre ellos, haciéndonos creer que sería un gobierno de ancha base y de todas las sangres. ¿Ustedes creen que algún hombre del pueblo estará en el ministerio de Dina Boluarte? ¡No! Son inocultables los escándalos de corrupción en toda la estructura del Estado, que van desde los jueces cuellos blancos, los niños, los congresistas acusados por violación sexual. Asimismo se volvieron famosas las mafias que han tomado por asalto el gobierno, que llegaron a presentar en 1 año y medio 3 proyectos de vacancia presidencial consecutivas. Este Congreso no tiene autoridad moral para que se mantenga un día en el poder. Demandamos una nueva comisión de la verdad con expertos internacionales y participación popular para investigar estas tramas de corrupción, que se sancione con todo el peso de la ley a quienes resulten responsables. Creemos con firmeza que es fundamental devolver la confianza al país. 4. Responsabilizamos a la presidenta Dina Boluarte y al Congreso golpista por la violencia, la criminalización, la persecución que pueda sufrir nuestros dirigentes y el pueblo movilizado en protesta pacífica. Solicitamos a la comunidad internacional defensora de los derechos humanos a mantenerse vigilante ante los abusos de poder que podamos sufrir las autoridades ronderas y el pueblo en su conjunto. 5. Por antes expuesto, convocamos a la más amplia unidad a todas las fuerzas progresistas democráticas, a todos los sindicatos, estudiantes, pueblos originarios, bases ronderas, obreros, colegios profesionales, al sector académico, los hombres y mujeres dignos, para conformar un espacio que unifique a todas las organizaciones sociales y políticas, que sea capaz de preparar el proceso de la Asamblea Constituyente por una nueva Constitución, hoy saboteada por la dictadura golpista. Asimismo, el gran tema que había prometido justamente también en ese mismo acto Castillo, que era llamar a elecciones constituyentes para ver si se conseguía cambiar esta Constitución. Pero bueno, no tuvo esa posibilidad, lamentablemente. Y bueno, ahora va a haber que esperar a ver cómo evoluciona esto. Y es eso, Osvaldo, es eso. Lamentablemente hay un nuevo país donde se ha roto el orden constitucional
que es Perú. Después de los reiterados intentos, porque como vos bien decías, Ramiro, o sea, varias veces dijimos en los últimos, casi todos los últimos programas, no sé decir si un mes, 2 meses, siempre hablamos de Pedro Castillo y su situación política, la situación política de Perú, ¿no? Siempre, o sea, estuvo presente porque parecía que había posibilidades ciertas de que pasara esto, ¿no? Creo que en parte él también lo hizo intentando evitar la vacancia, y bueno, fue un movimiento que no pudo, que esperemos todavía, si la gente se moviliza en Perú, yo creo que va a haber alguna posibilidad de solución. Ahora, si empieza la represión va a ser más complicado, porque no olvidemos que uno de los factores, no me acuerdo si lo dijimos, que favoreció esto fue las Fuerzas Armadas peruanas. Claro, por un lado las Fuerzas Armadas peruanas, Osvaldo, y por otro lado el sistema que tienen de polarización y pulverización del Congreso. Fíjate vos cómo están conformadas las bancadas acá en el Congreso. Hay 14, 9, o sea, el que más tiene 24 votos sobre 100 y pico, ¿no? O sea que nadie tiene más allá del 23% de los escaños. Y está muy, pero muy pulverizada la representación, y está muy, muy mal, porque Pedro Castillo había caído un poco en la popularidad, estaba con 30% de popularidad, pero el Congreso está con 10% de popularidad. Si no lo tiene nadie. Claro, nadie más cree en este Congreso, Osvaldo, no tiene ninguna legitimidad. Yo por ahí estaba escuchando, ¿no?, algunos medios europeos que decían, bueno, porque Castillo no solamente es un problema entre el Congreso y Castillo, sino también con otros estamentos institucionales. Claro, con la policía y con los militares que le responden a la oligarquía. Como dijiste vos, Osvaldo, los militares y las fuerzas del orden que le responden a la oligarquía. O sea, ¿qué parte que no entendemos que los golpes hoy no se dan solamente con un estamento, sino con varios estamentos institucionales? Yo creo que ya la suerte está un poquito echada, no va a ser fácil que se revierta. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de alguna manera han protestado, pero han reconocido. En el caso de Lula también ha reconocido el gobierno de Dina Boluarte. Poco también Petro, a pesar de que Petro, estaba muy indignado con esto que ocurrió. Arce y Evo Morales también estaban indignados. Evo Morales posiblemente fue el que más apoyó a Pedro Castillo, justamente porque a él le ha pasado algo parecido, ¿no? Entonces, y AMLO, pero después, la mayoría de los presidentes acaba reconociendo un poco como un error de Pedro Castillo y que tuvo un desenlace. Sí, en fin, vamos a ver, como decíamos antes, quien espere que nosotros tengamos una posición a favor o en contra está equivocado, solamente nos dedicamos a analizar las cosas, ¿no? Bueno. No, seguro, pero en parte se jugaron todos esos factores al mismo tiempo, ¿no? Todo lo que dijiste vos se juntaron en este mismo sentido, ¿no? Todo influyó al desenlace. Y si no hubiese sido intervenido el teléfono como opina AMLO, también hubiese terminado en México Pedro Castillo, ¿no? Como pasó con Evo Morales. Como bien dijo AMLO, lo que es una tradición de las relaciones exteriores de México, que permitieron que, por ejemplo, ¿no?, el que había sido presidente de Argentina antes de Perón, Cámpora, terminó también en la Embajada de México, ¿no? Yo quería ir a la segunda parte del título de nuestro programa, ¿no? La legalidad paralela para Cristina Fernández de Kirchner. Es también un sistema disciplinador. Hay que disciplinar a la dirigencia política argentina, no a los que piensan como ellos, como Juntos por el Cambio, que están de acuerdo que las universidades públicas son un gasto, que todo es que el populismo, que los derechos, que no, que cómo la FJP, que no, que cómo recuperar YPF. No.
Hablo fundamentalmente de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Ahí me condenan a mí. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso me condenan. Pero no, la condena no son los 6 años o la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. 4 gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. En el 2003, en el 2007, en el 2011, y también contribuye a la victoria que obtuvimos en el 2019, cuando nadie daba 2 pesos por el peronismo. El martes 6, Tribunal Federal 2 la condenó a 6 años de prisión y a inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, que creo que era lo que ellos querían, no así por asociación ilícita, porque es muy difícil comprobarlo, y por administración fraudulenta, Osvaldo. Osvaldo, ayúdame. Administración fraudulenta es un delito que cometen los que tienen a su cargo la administración de bienes. La administración, sí. Y Cristina, supuestamente era por las obras que se hizo en la provincia de Santa Cruz, que según la sentencia dice que no controló como debía haber controlado ni la adjudicación ni la ejecución. Pero para que la gente entienda más o menos bien, es como si, imagínate vos, Osvaldo, fueras el dueño de una constructora que tiene 24 edificios funcionando y en un edificio de ellos el administrador administre mal y vayas preso vos, que sos el dueño de toda la constructora, pero que no administrás vos ponés administradores para que administren. En este caso es más o menos parecido, porque Cristina es la presidenta de las 24 provincias, pero las 24 provincias son administradas por los gobernadores. Y además, ella tampoco administraría, porque la que administra el presupuesto no es el presidente, sino a partir del 94 de la reforma de la Constitución, es el jefe de los ministros, ¿no? El jefe de gabinete. No es primer ministro tampoco. El jefe de gabinete. Jefe de gabinete, sí. El que administra es el jefe de gabinete. Y esas obras eran obras provinciales. El dinero se le mandaba a las provincias y eran las direcciones provinciales de vialidad las que hacían esas obras viales. Pues se trata de obras viales, por eso la causa se llama vialidad, en la provincia de Santa Cruz. Y mira que en la sentencia ellos dicen muy bien, no estamos cuestionando las obras, porque las obras, a diferencia de lo que decían el instructor de la causa, que era Ercolini, que después vamos a hablar de Ercolini, lo que decía el instructor de la causa, como los fiscales, son actos políticos que no entran en la esfera de la competencia de la justicia, si la cuestión de mérito y oportunidad, está claro en la sentencia. Pero a ella le ponen administración fraudulenta de una cosa que es imposible que ella haya administrado. Por eso digo que es un sistema jurídico paralelo. Yo no sé de dónde sacaron esto los 3 jueces que la condenaron del Tribunal Federal 2, Osvaldo. A su vez, Ramiro, el delito incluye que tenga la finalidad de obtener un lucro indebido para sí, para un tercero o para causar daño. O sea, tampoco probaron el lucro indebido, inventaron un número, 83.000 millones, creo que una cosa así, no me acuerdo cuál es el número. 84.000 millones de pesos, creo que fue. Sí, una cosa así, pero no probaron nada de eso. O sea, es toda una creación de una página, de una planilla Excel, diríamos, no tiene ningún ni sentido, ni pie, ni cabeza. Y más aún es cuando al ministro del sector, el ministro de Obras y Servicios Públicos, dicen que es inocente. Claro. O sea, que se reunía toda la noche Cristina, le traían un librito y ella anotaba, vamos a dar esto para esto, administraba ella con un cuadernito de carnicero. ¿Cómo es esto? De almacenero. ¿Cómo? O sea, realmente es una de las sentencias que lo único que podríamos decir es que evitaron la atrocidad jurídica de decir que era una asociación ilícita, que es como había empezado, ¿no? Porque administración fraudulenta, después le buscamos a ver qué podíamos poner y buscamos administración fraudulenta. Pero finalmente la acusación y todos los medios hablaban durante el transcurso del juicio de asociación ilícita. Administración fraudulenta apareció recién ahora. ¿Y cuándo apareció, Ramiro? Apareció el fin de semana anterior.
cuando algunos medios ya dijeron cuál era la carátula, cuál iba a ser la tipificación del delito y cuál iba a ser la pena. O sea, algo que está claro es que la sentencia estaba escrita desde mucho antes, como siempre dijo Cristina, y que ¿te acordás cuando equivocadamente yo dije varias veces el programa anterior justicia, cuando en realidad no era justicia, es poder judicial lo que estamos hablando, pero a su vez que cada vez más poder y cada vez menos judicial? Cada vez está más cercano al poder, más resoluciones agarradas de los pelos, más resoluciones que solamente se pueden imponer en función de un factor de poder que sea atinente a alguna resolución justa. Mira, el Grupo de Puebla convocó a una reunión para el día lunes 12, pero justamente está con COVID, lamentablemente, Cristina, entonces creo que se postergó para el día 19. Un poco, no se convoca esto de un día para otro, ¿no, Osvaldo? Porque ya se sabía que iba a haber una sentencia contra. O sea, Cristina, lo que dice Cristina no era cosa que se le ocurra a Cristina. Ya más o menos se especulaba con que era lo que iban a hacer. Todo este circo está hecho para eso. Escuchemos la convocatoria del Grupo de Puebla. ¿Qué te parece, Osvaldo? Dale. Y hablamos de los apoyos que suma Cristina Fernández de Kirchner a propósito de la condena y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de manera perpetua, y en este contexto aparece el apoyo internacional, claro, que se va a hacer evidente el próximo lunes cuando en el Centro Cultural Kirchner esté la vicepresidenta de la Nación, pero también los funcionarios, presidentes y expresidentes que integran precisamente el Grupo Puebla. Sabemos que se trata de un foro que integran personalidades y académicos de Latinoamérica, del Caribe, España y Portugal. Claro, el apoyo a la vicepresidenta va a ser en forma presencial. Ya ha habido un apoyo en forma virtual una vez que se supo el fallo, y ahora la presencia de los exmandatarios, y en esta cumbre denominada Puebla no es la primera vez que se reúnen. ¿Allí van a compartir el mismo escenario con el presidente Alberto Fernández? Exactamente, van a compartir el mismo escenario. Todavía está en discusión si van a estar juntos o si el presidente Alberto Fernández va a abrir este encuentro del Grupo Puebla en el Centro Cultural Kirchner, y la posibilidad es que Cristina Fernández de Kirchner cierre este encuentro aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí es cierto que trascendió que en las últimas horas el presidente habló con Cristina Fernández de Kirchner, y también es cierto que han confirmado ya su presencia en el Centro Cultural Kirchner el próximo lunes por la tarde Evo Morales, el expresidente de Bolivia, también Rafael Correa de Ecuador, José Pepe Mujica de Uruguay, José Luis Rodríguez Zapatero de España y también Ernesto Samper de Colombia. Eso va a ocurrir dentro del Centro Cultural Kirchner, porque hay una convocatoria a la militancia para ir a apoyar a la vicepresidenta de la Nación, a Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, está circulando a través de WhatsApp un mensaje para, de alguna manera, reactivar el operativo Clamor Cristina Fernández 2023, aún sabiendo que la vicepresidenta ha dicho que no va a ser candidata a ningún cargo el año próximo. Este mensaje lo que dice es que hay que intentar convencer a la vicepresidenta de que es ella o la nada, y está circulando, como decíamos, a través de WhatsApp del sistema de mensajería instantánea. Verónica, mientras tanto, casi en forma paralela, ¿hay novedades luego de la denuncia presentada ayer en Bariloche por el vuelo al Lago Escondido? Exactamente, porque todo tiene que ver con la justicia y la mirada está puesta en los funcionarios del Poder Judicial, jueces, fiscales que participaron del viaje al Lago Escondido. Vemos en este momento el cronograma de vuelo y bueno, sabemos que hay una acusación que por un lado está vinculada con una denuncia de un particular en San Carlos de Bariloche, a la que se sumó la presentación del Gobierno Nacional a propósito de este viaje, del que también participaron el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, que integra el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. Abro paréntesis y hay que decir también que Larreta en este momento está en Estados Unidos, pese a este escándalo que involucra a un funcionario del gabinete porteño. Bueno, ahí estaba haciendo referencia a la periodista a este escándalo del viaje al Lago Escondido, que fue pago por el grupo Clarín, por un charter privado, y que después lo saca Página 12, el periódico Página 12 a la luz, y ellos tratan de cubrirse en un aplicativo Telegram, ¿no? Y lo llaman al grupo Página 12, justamente.
fueron muy poco creativos, Osvaldo, y presentaron boletas, facturas fallutas, falsas, diciendo que ellos habían pagado a destiempo, tiempo después, y bueno, y la fiscal de Bariloche los imputó, el gobierno también se presentó como creyente, también pidió ahora no más que sea el delito de dádiva, o sea, haber recibido un pequeño presente, un pequeño obsequio, y sí cohecho, o sea, actuar en la justicia recibiendo dinero, ¿no? O sea, ya es los funcionarios públicos un delito mucho mayor. Vamos a tratarlo específicamente la semana que viene, esto, Osvaldo, porque es un problema que deja a la justicia al desnudo, ¿no, Osvaldo? Ya no es lo que nosotros decimos acá, viendo artículos que no lee nadie, de blogs de personas que se dedican a investigar, ¿no? Acá están las facturas, están las fotos, están los videos, está el vuelo charter, está que fue todo pago por el grupo Clarín. Cuando nosotros hablamos del lawfare y que del lawfare son operadores jurídicos que están en contubernio con los medios de comunicación para crear una justicia paralela y perseguir a los dirigentes populares, no es mentira. Acá está al vivo, ¿no? Así como estuvo aquí en Brasil y que la Corte Suprema no tuvo más remedio que volver atrás sobre sus pasos y mandar a que de todos esos delitos por los cuales había sido condenado en Curitiba a Lula se juzgasen de nuevo, porque fue eso lo que ocurrió. La justicia aquí en Brasil anuló los procesos de Curitiba y los remitió a los diversos jueces que eran competentes y que uno a uno lo fueron absolviendo. No fue, como dice acá la derecha de Brasil, dice los descondenados de la Corte Suprema, no. La Corte Suprema mandó a que se hicieran todos los procesos como corresponden, en los juzgados competentes como corresponde. Ahí fueron cayendo uno a uno porque eran todos truchos, Osvaldo. Pero es un tema, que le hace a la justicia, ¿no? Sí, yo te diría lo que te dije la otra vez, yo también tengo la formación de hace 32 años que pongo lo escrito por ser justo, por ser justicia, será justicia, esto no es, la justicia es un valor, esto no es un valor, es una resolución de un poder que es el Poder Judicial que anda a los tumbos y que acepta, porque estos que lo vamos a ver la semana que viene, ¿no? Pero que formaron parte del viajecito pagado por Clarín, que pagaron $3.000 cuando el costo verdadero de un avión de esos son $13.000, pero entre todos reunieron $3.000 en factura, que no es lo que vale el vuelo, facturas truchas, facturas inventadas por debajo de su valor, y que pagaron en efectivo, ni siquiera uno hizo una transferencia, pagaron en efectivo, porque ¿quién usa el efectivo? ¿Quién va con 100.000 pesos en el bolsillo? Y dice, pará, che, tengo un mes que tomar, acá te traje la plata. Esta gente que viajó tiene juicios donde Clarín tiene a su cargo, diríamos, para resolver, o resolvieron, juicios donde Clarín no fue condenado, le permitieron hacer algunas cosas que estaban prohibidas y algunos se opusieron y los jueces fallaron a favor de Clarín, y no solo eso, también uno de esos jueces fue el que defendió, diríamos, en cierta manera, a Lewis donde iban, que es donde está el agua escondido, que permitió que siguiera eso, que no se aplicara la ley, ¿no? Aclaremos un punto ahí, Osvaldo. Bueno, lo que estás colocando. Joel Lewis es un magnate inglés que compró tierras en los años 90 que no podía haber comprado y en la frontera y que no le permite el acceso a todo un lago. Él tiene un terreno en el lago y él no deja que nadie pase al lago. Él se apropió del lago entero y justamente esa causa que era primero que lo compró por precio irrisorio, que esa cantidad de hectáreas, y segundo que no las podía haber comprado nunca. Esa causa uno de los jueces la hizo caer y ahora se reúnen en esa mansión que él tiene ahí en el Lago Escondido. Uno de esos jueces, por eso te digo, o sea, hay evidentemente, por eso es cohecho y no es dádiva, porque dádiva vos se la das para que haga, no, en este caso ya lo hizo y vos le pagaste. Claro. O sea, le pagaste tomando vino de 100.000 pesos también, cosas así, ¿no? Y uno de estos jueces, por eso decíamos, y me parece muy interesante, como decía la periodista, todo tiene que ver con todo, uno de estos jueces es Ercolini, el que instruyó la causa contra Cristina, que cuando le llega esta causa contra Cristina, en el 2015, él dice, no, yo no soy competente, esta causa tiene que juzgarse en Santa Cruz. El juez competente es el juez de Santa Cruz. Y va a Santa Cruz, se juzga esta causa y todos son sobreseídos.
Y ahora en el 2016, ya con Macri, él dice, bueno, ahora la voy a juzgar. Pero espera, si ya dijiste que eras incompetente, ¿por qué sos competente ahora? Y segundo, si ya fue juzgada, ¿por qué la vas a juzgar de nuevo? Si no se puede juzgar a una persona 2 veces por el mismo hecho desde la época romana. Lo conocemos como non bis in idem. Lo vemos en todas las películas norteamericanas a eso. Lo decimos en latín inclusive, porque es tan clásico eso. No se juzga a una persona por el mismo hecho 2 veces. Pero bueno, no solo que la juzgaron, que él inicia la causa, instruye la causa, como que la llevan a juicio y terminan con esta sentencia horrible. Y para despedirnos, ¿qué te parece si lo escuchamos al doctor Zaffaroni, Osvaldo, en una entrevista donde él habla cuál puede ser el futuro y un poco lo que decís vos, Osvaldo, porque él te da la razón, que dice que esta no es una cuestión jurídica, es una cuestión política, y él lo explica por qué. Vamos a escuchar. En la justicia, que va a pasar a la casación, donde van a intervenir los 2 jueces que intervinieron siempre, y después va a pasar a la Corte Suprema, donde sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Un deterioro total de la cúpula de nuestro Poder Judicial. ¿Cómo se le explica a la gente en el llano desde la política? Primero hay que explicarle a la gente que esto incide sobre su vida cotidiana. ¿Cómo? Incide porque no se pueden aumentar las jubilaciones, porque estos tipos nos endeudaron en $45.000 millones, porque aumenta todo, porque no se puede controlar, porque el precio todos sabemos que por decisión de la Corte, y va a llegar un momento dado en que estos que tienen todo, que tienen los medios, que tienen el poder financiero, que tienen el poder judicial, ¿qué es lo que van a hacer? Y van a hacer más limitaciones presupuestarias, más ajustes, derogación de la legislación laboral, más desempleo, más concentración de riqueza, hasta que en un momento dado, más pobreza, y eso un día estalla. Esto es parte de todo un programa regional, que creo que lo que tendríamos que hacer es encararlo regionalmente, en serio, juntarse todos los movimientos populares de América y decir, basta, y convocar a toda la prensa internacional y hacer un gran escándalo, ¿no? ¿Estuvo el gobierno argentino y el sector del Frente de Todos a la altura de esta circunstancia? Creo que no del todo. ¿Qué haría falta? Convocatoria, movilización. Está bien, ellos pueden tener todos los medios, pero el monopolio de las paredes no lo tienen. Y el monopolio de la calle tampoco. Pero insisto, para eso se necesita salir de la depresión, se necesita decir tenemos proyectos, hay cosas por las que luchar, proyectos concretos. ¿Usted cómo definiría el momento que estamos atravesando y que está atravesando la política nacional y regional? De incertidumbre, momento de incertidumbre, de desconcierto. Creo que la propia dirigencia política está desconcertada. Pero si la dirigencia política no se pone las pilas, y un día el pueblo les va a pasar por encima. Sí. ¿Con los dirigentes a la cabeza o con? O con la cabeza de los dirigentes, exactamente, sí. Bueno, me parecía muy interesante la reflexión de Zaffaroni, Osvaldo, porque es un poco lo que está pasando en Latinoamérica. Por eso que asociar lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner y con Pedro Castillo y con Lula y con Lugo, y con Correa en Ecuador. Es interesante, ya no se trata más de tratar de ver las cosas desde el punto de vista jurídico, hay que verlo desde el punto de vista más social. ¿Qué hacemos? Porque sabemos que esta justicia que tenemos, creo que pocas veces en la vida yo he visto jueces tan caraduras, tan hipócritas. Un juez que lo están recusando porque juega al fútbol con el fiscal en el campo de Macri y en la audiencia pone el mate con el logo del equipo de fútbol, como diciendo no me importa lo que ustedes digan. O sea, les redoblo la apuesta. Es obsceno esto, Osvaldo. Me parece que nosotros que queríamos siempre darle un enfoque jurídico a esto, me parece que hoy más impone lo político y lo social, ¿no, Osvaldo? Sí, no, pero aparte clarísimo, Zaffaroni, realmente una clase, en esos pocos minutos que dura, fue una clase, un resumen espectacular de lo que es, de lo que pasó, de lo que puede pasar. Espero que la sociedad esté más atenta a estas cosas que pueden ir sucediendo, que pueden ir aconteciendo, si no advertimos lo que está pasando. Así es. Bueno, vamos a despedirnos por hoy, Osvaldo. Le queremos mandar un abrazo muy, pero muy grande por toda la ayuda que nos ha dado a Alberto Ciacia,
y le mandamos un abrazo muy grande a la gente de la FM Impacto de Villa Gobernador Gálvez. Y a todos aquellos que nos escuchan. Bueno, un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Hasta la próxima.